Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición del podcast de Inspira Brand, o debería decir el canal de Pablo de Benavides. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? No, el canal es tuyo y yo soy un agradecido invitado. Pablo, la gente nos está empezando a decir que te tienes que hacer tú tu propio canal, que te han descubierto, que desde Juan Manuel de Prada no habían visto a alguien que fusionara temas sociológicos, geopolíticos y religiosos como haces tú. Y no sé, yo creo que te lo están poniendo ahí encima de la mesa. ¿Tú cómo lo ves? No, lo veo un poco lejos lo de tener yo un canal, ¿eh? Prefiero este formato de entrevista. Te nombro mi representante en YouTube, mi Vale, o sea, apoderado. si la gente quiere contactar contigo, si quieren escucharte, se van a tener que dirigir a este canal, ¿no? Que se dirijan a este canal que es calidad asegurada y Bueno, hay alguno por ahí que ya te estaba buscando en X, en Twitter sí, y en demás X tengo, para... tengo un perfil, no soy poco activo, lo utilizo más como para poner cosas que veo que me gustan, les doy a responder, a guardar o a like, sobre todo para poder encontrarlas. Digo, oye, esto yo lo vi en algún sitio, y como al final pasa por mi cabeza mucha información, lo utilizo casi como un libro de notas. Ahora Oye, últimamente tengo más seguidores. Esta semana pasada, curiosamente, Robert Kiyosaki, el de Padre Rico, Padre Pobre, le empecé a seguir y sí. me devolvió y me empezó a seguir él. Digo, mira, este es la persona Ajá. más famosa que me sigue. Ese es que te ha visto en YouTube. Oye, Pablo, ¿has vendido muchos libros desde tus apariciones aquí en el podcast o no? Nos han vendido unos cuantos. No son libros Sí, ¿no? de mucha tirada, pero sí, se ha notado un repunte. Y bueno, pues se vende, en España se vende, me dijeron, un amigo que es director de una editorial, que el 90 y tantos por ciento de los libros que se editan en España venden menos de 500 copias. Entonces, bueno, Ujú. el de Señales del Fin lo superó ya esa cifra hace tiempo y es un libro que para ser autoeditado pues va bien. Y el de restauración es un tema más complicado, o sea, tiene un público mucho más reducido, pero bueno, hoy vamos a hablar de los temas de que aparecen Mm, más en restauración, que son más de política y de dónde ujú. estamos en el mundo, qué está pasando en el mundo en el que estamos viviendo y qué podemos esperar. Sí. Aunque antes de empezar de ello, algún comentario tenemos que hacer o alguna reacción a los últimos Comentarios. comentarios que nos hicieron en los vídeos. Muy rápido y algunas dudas que a mí me ha quedado. Oye, dice María Pinto en nuestra última publicación, en ese vídeo que publicábamos hace unas semanas. El asesinato profetizado es un presidente. De hecho, se mencionan dos presidentes y una persona de influencia. Después del asesinato de un presidente, no se sabe cuál es, se desarrollará una guerra. Profetizado está que habrá una guerra civil en Estados Unidos. Otra profecía es que París arderá en llamas. Felicito a Pablo, es la primera vez que escucho dos vídeos que explique todo lo mejor posible, entendiendo que esto va en paralelo, lo político, geopolítico, financiero y sobre todo lo religioso. Con Dios todo, sin Dios nada. Maranatá, ven Señor Jesús. ¿Qué opinas? Bueno, de los líderes están en múltiples profecías, lo hemos hablado de lo del magnicidio, eh, y como decíamos en la primera entrevista, así empezó la Primera Guerra Mundial, y no empezó automáticamente, sino que fue, digamos, el gatillo, la excusa, que luego desencadenó todas las alianzas, ¿no? Lo de Estados Unidos, Santa Hildegarda, que es doctora de la Iglesia, es la que es una mística del siglo XI, creo que es, alemana. Ella era analfabeta y todo lo que tenemos suscrito suyo es porque se lo dictaba a su confesor. Es doctora de la Iglesia, o sea, es una persona nombrada por Benedicto XVI hace unos 15, 20 años, y es la que le descubrió lo de ponerle a la cerveza el lúpulo para cambiar el sabor y para que tengamos la cerveza tan rica que tenemos. Bueno, pues esto se lo debemos a Santa Hildegarda, que tiene una gran obra relacionada con temas de salud, de alimentación, y tiene profecías sobre los últimos tiempos, y efectivamente habla de una gran nación al otro lado del mar que perderá sus colonias frente a un tigre y un oso, lo que habla
Entonces, bueno, pues esto, el tema de la guerra civil, yo no lo tengo tan trabajado en Estados Unidos, es una cosa que se habla mucho en foros de Estados Unidos. Yo no leo nada de noticias españolas, la prensa española ni en papel ni en online la leo, porque Total, para lo que hay que leer, ¿no? para recibir propaganda, entonces yo tengo canales, me gustaría poder tener acceso a fuentes rusas o iraníes, pero es más complicado el idioma y tenemos pues bloqueos informativos hacia Rusia, pero en Estados Unidos hay mucha información libre sobre Rusia, sobre Irán, sobre Oriente Medio, sobre Extremo Oriente y vamos, es mi principal fuente de información. Y ahí se habla mucho, se discute mucho la posibilidad de que haya una guerra civil, ¿no? Sobre todo a raíz del asesinato de Charlie Kirk. Hombre, la pregunta es cómo sería una guerra civil ahora, ¿no? Si nos la imaginamos como la guerra civil española del año 36, pues seguramente se parezca poco. Pero lo que es un hecho cierto es que Trump ha mandado el ejército a algunas ciudades de Estados Unidos, o sea que movimientos raros hay. Yo no me imagino una guerra civil al estilo de las del siglo XX, ¿eh? Entonces, yo veo conflictividad social y las profecías lo que pueden estar diciéndonos es que hay conflictividad social y lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Inglaterra, lo vemos en Francia, lo vemos en Alemania. Lo estamos viendo en muchos sitios, la conflictividad. Esta conflictividad, ¿por qué estaría motivada? Porque aparentemente por el descontento popular hacia las élites, pero ¿hay algo que subyace debajo? ¿O cuál sería un poco tu análisis de ese descontento social global? Bueno, a ver, ahora mismo? yo creo que había una promesa, ¿no? La generación de nuestros padres, mis padres son un poco mayores que los tuyos, pero bueno, son los que han vivido su edad adulta desde que murió Franco, ¿no? En España, y esto podríamos extrapolarlo a cada país con sus particularidades, pero en general en Occidente, digamos que la generación de nuestros padres, los abuelos de los que sean más jóvenes, digamos que se les vendió un proyecto político que es la democracia liberal, que era un proyecto de prosperidad, de crecimiento, de libertad, y la libertad cada vez está más en entredicho, especialmente en Inglaterra, que son especialistas en censurar y detener en sus caras a la gente por comentarios en Twitter. Tenemos el tema económico, que el acceso a una vivienda, a poder construir un proyecto familiar, muy complicado. Los salarios, el poder adquisitivo de un salario normal se ha hundido en todo Occidente. Entonces, bueno, pues se ven las elecciones, ¿no? El gran porcentaje de abstención que hay en muchos países, en el fondo refleja que hay muy poco entusiasmo. La gente le gustaba la democracia como decían, el menos malo de los sistemas políticos. Bueno, eso podría ser discutido y es discutible. Lo que está claro es que la emoción ha ido perdiéndose, ¿no? Porque las promesas no solamente no se están cumpliendo, sino que se están perdiendo. Estamos perdiendo libertad, estamos perdiendo bienestar, y encima nos están diciendo desde todos los gobiernos de Europa, Alemania, Inglaterra, Francia, que el estado del bienestar se ha acabado, que hay que gastar en armas y que las pensiones las van a recortar. Entonces, estos son noticias de este verano del último año. Sí. Es normal que la gente esté mosca con la situación que vive en su día a día. Vamos a hablar ahora de la economía. Oye, por cierto, para los que dicen, Pablo, ¿podrías hablar un poquito más despacio? Te tengo que poner en 0,8, te tengo que poner subtítulos. Pablo habla como voy a hacer el esfuerzo. Y si quiere hacer el esfuerzo, lo hará. Y si no, voy a hacer el esfuerzo, pero es verdad que me cuesta. Así que perdonad a todos los que me oís y gracias por escucharme, que soy un pesado. Oye, Pablo, hay otro comentario. Ahora hablamos de economía, porque tenemos hoy un primer bloque para hablar de macroeconomía y de la desdolarización un poco que se está produciendo en el mundo. Pero un comentario. No entiendo muy bien el argumento del invitado. Indica que Dios, al estar fuera del espacio y el tiempo, ve toda la secuencia completa de acontecimientos en el mismo momento. Por lo tanto, eso quiere decir que la secuencia es fija. Dios ya sabe lo que va a ocurrir. Si es así, ¿para qué quiere avisarnos de que modifiquemos nuestra conducta? No sería posible modificarla, puesto que Dios ya ha visto lo que va a suceder. Bueno, yo la verdad que en este comentario no tengo esto es una discusión filosófica que nos daría para un podcast o una serie de podcasts. Y tiene mucho que ver con la predestinación, etcétera. Por cierto, en la parte económica, esta parte de la predestinación es lo que explica, según Max Weber, el origen del capitalismo, ¿no? Tal como lo conocemos ahora. Pero sin liarnos mucho, la gran cuestión es si el conocimiento de Dios, de todo lo que va a suceder en la historia,
se opone a la libertad de nosotros como actores, ¿no? O simplemente somos actores realmente que tenemos un papel dado y que no podemos tomar decisiones libres realmente. Esta es la gran duda que tienen algunos. Nosotros somos libres y todos experimentamos la libertad de tomar decisiones. Y lo que pasa en esa libertad, Dios es capaz, como es omnisciente, es decir, conoce todo. ¿Por qué? Pues porque nosotros no lo podemos entender, porque escapa a nuestros límites. Pero sabemos, ¿no? Esto es de filosofía originada en Grecia y desarrollada en la Edad Media, en la escolástica. El concepto de Dios se le atribuyen unos elementos descriptivos, y el de la omnisciencia, ¿no? Uno es la omnipotencia, Dios lo puede todo, Dios lo conoce todo, y Dios es todo bondad, ¿no? Y todo lo que quiere es bueno. Entonces aquí la gran cuestión es cómo compaginar esto con la libertad nuestra y con el mal. Son las dos grandes discusiones metafísicas que nunca han sido resueltas del todo, que nunca podrán ser resueltas del todo, porque en algo de en ellas hay de misterio, pero de alguna manera sí que podemos aproximarnos, ¿no? Entonces, por no alargarnos, lo que podemos decir es que podemos afirmar que somos libres y seguiremos siendo libres, y que nuestras decisiones son auténticas por eso. O sea, nosotros tenemos la capacidad de decidir nuestro destino con nuestras decisiones, con nuestras opciones de vida. Y Dios lo que pasa es que, como es omnisciente, como lo sabe todo, sabe qué vamos a hacer. Dios, con su providencia, nos da oportunidades para dirigir nuestras acciones hacia donde Él quiere, que es hacia Él y hacia la salvación. Lo que pasa es que no todos los hombres aprovechan esas oportunidades, que sean esas gracias. Pero entonces, es una cuestión larga, dura. Yo animo al que ha puesto esta pregunta que tire del hilo y que piense en ello y que lea, porque es un tema apasionante y es igual que lo del mal. O sea, pero bueno, yo, como resumen, es que somos libres. Esto es una cuestión. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y eso es con libertad, con capacidad de adherirnos al bien. No como capacidad de optar. Me voy a la izquierda, me voy a la derecha, no. Capacidad de adherirme al bien. No estoy obligado a hacer el bien, es lo que podríamos decir. Puedo hacer el mal como capacidad, pero eso no me hace libre, me hace esclavo. Oye, Pablo, seguro que van saliendo a colación a lo largo de la conversación más temas relacionados con tu tema favorito, el de las profecías, aunque yo creo que tienes otro tema muy favorito, bueno, más que favorito, digamos que va en tu ADN, ¿no? En tu profesión. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote ya al tema de los mercados financieros? Porque recordemos que eres ingeniero de carrera, ingeniero industrial. Ingeniero de carrera, pero nunca he ejercido de ingeniero. Toda mi vida la he dedicado a la consultoría del sector financiero. Con lo cual, llevo 16 años trabajando en planes estratégicos de entidades financieras, en el mundo de los pagos, de la gestión de activos, de la banca privada, de la deuda, préstamos hipotecarios, préstamos personales, préstamos al consumo, préstamos auto. Con lo cual, bueno, pues, pero desde el lado de estrategia y el lado, pues, más de visión global, ¿no? Más que la parte de técnica de operaciones. Vamos a empezar hablando sobre uno de los booms que hemos visto en las últimas semanas, meses, aunque yo creo que tú lo vienes viendo desde hace mucho más. Si te parece, voy a compartir una de las gráficas que yo creo que mejor pueden ayudarnos a analizar este tema, que es la gráfica que nos compartías. A ver, la voy a hacer un poquito más grande para que se vea. Yo creo que ahí se verá mejor. Ahí, fenomenal. El precio la evolución del oro. Sí. Venga, pues muy rápidamente. Aquí hay mucho escrito y muchas teorías de por qué y cómo evoluciona, de qué depende el precio del oro. Hay quien siga Twitter y quien vea todo, estamos en un momento de boom porque está el oro disparado, máximos históricos, y la cuestión es hasta cuándo va a seguir creciendo, ¿no? La cuestión aquí importante es de qué depende el precio del oro, ¿no? Entonces, el precio del oro, mi tesis, es que más allá de depender de factores técnicos, que hay análisis técnicos de como si fueran de acciones de bolsa, o más allá de cuestiones que tienen que ver con la política monetaria, los tipos de interés, fundamentalmente, mi tesis es que esas cosas tienen su importancia y su reflejo en el precio del oro, pero el factor fundamental es un tema geopolítico. El oro, cuando terminó, antes de la Primera Guerra Mundial, por entendernos, no se ve en este gráfico,
el mundo existía, aquí no está. el patrón, no está, no existe, pero vamos, un poquito de historia, hasta el siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial, en el mundo, el dinero había sido oro y plata, ¿vale? Existía, en el siglo XIX la plata se deja utilizar como dinero y aparece, empieza el comercio internacional de una manera más intensa y aparece lo que se llama el patrón oro. Y el patrón oro es que los billetes que se imprimían en cada país tenían como respaldo una cantidad de oro. Y en el Banco Central te podían, o en un banco al principio, te podían cambiar el billete por la cantidad de oro que reflejaba ese billete. Esto fue así durante todo el siglo XVIII, donde había billetes, y el siglo XIX, y en la Primera Guerra Mundial, con el incremento salvaje del gasto, es una guerra muy larga con mucho gasto, los países tienen que abandonar este sistema porque tienen que imprimir más dinero para poder hacer frente a sus gastos del oro que tienen. Con lo cual, en la Primera Guerra Mundial, el oro deja de estar vinculado perfectamente al dinero. Hay mucha inflación y al terminar la Primera Guerra Mundial, de alguna manera, se vuelve a estabilizar un poquito la situación, se sigue manteniendo con pinzas un sistema parecido, llega la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial ya se da cuenta el mundo que el sistema no puede seguir funcionando así y hay un acuerdo, de los acuerdos que termina la Segunda Guerra Mundial, que es el acuerdo de Bretton Woods. En ese acuerdo lo que se dice es, bueno, vamos a darle flexibilidad al sistema, vamos a hacer que el dólar sea la moneda de reserva mundial, global, y que el dólar sea un reflejo de la cantidad de oro que hay. Hay que pensar que Estados Unidos, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que se calcula que tenía el 80% de las reservas de oro del mundo. Entonces era el gran propietario del dinero a nivel mundial, el gran ganador en el terreno militar, y fijó las reglas de un nuevo régimen que fue Bretton Woods. Ese régimen funcionó con sus imperfecciones hasta 1971, que es el primer año de esta gráfica. ¿Por qué? Porque en la guerra de Vietnam vuelve a pasar lo mismo. Estados Unidos tiene que volver a gastar mucho dinero en armamento y en la guerra se descompensa, tiene que imprimir más billetes de los que hay y, por lo tanto, llega un momento en el que Nixon dice, se acabó la convertibilidad. A partir de ahora, el que tenga dólares tiene dólares, pero no puede venir a pedirnos oro. ¿Vale? ¿Qué pasa desde entonces? Que el dinero solo refleja la decisión del gobernante de turno que tiene el poder de impresión de cuánto dinero imprime, ¿vale? Esto lo que hace es, en manos de políticos cada vez más irresponsables, lo que hay es un incentivo a que cada vez se imprima más dinero. Y por lo tanto, el dinero, desde que existe como el sistema que conocemos nosotros, que es el 1971, hasta ahora, va subiendo. ¿Por qué? Porque hay inflación, porque los gobiernos tienen mucha tentación de imprimir más dinero. Imprimen dinero, ¿para qué? Para tener más cantidad de euros, más cantidad de dólares, más cantidad de rublos o de yuanes. Pero claro, el valor de cada unidad de dinero vale menos, porque es lo que pasa en Venezuela. Oye, si yo me dedico a imprimir mucho dinero, pues el que te va a vender un producto dice, oye, a mí no me des 10, a mí dame 100, porque hay 10 veces más cantidad de dinero impresa en el mercado. ¿Vale? Eso es lo que es la inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en todo este periodo? Que el oro no ha tenido un comportamiento lineal. O sea, ha tenido picos, tuvo un pico en la línea que separa el gris y el rosa, tuvo otro pico. Sí, aquí en los años 80. Tuvo otro pico en el del 80 y el pico del 2011. Otro pequeño valle y ahora estamos en pico. ¿Por qué? Y como veis, en los colores diferenciamos diferentes momentos. La época rosa, la época de los 27 años, donde el oro estuvo en pérdidas, el que compró oro en el año 1980, le costó 27 años recuperar la inversión. ¿Por qué? Porque fue el final de la Guerra Fría. Ya se veía el final de la Guerra Fría, se veía que Rusia iba a colapsar, la Unión Soviética, y los bancos del mundo centrales lo que empezaron a hacer a desprenderse de oro y a comprar dólares. ¿Por qué? Porque Estados Unidos volvía a ser el ganador de la Segunda Guerra Mundial, se convertía el gran ganador y, por lo tanto, la única potencia mundial. Y eso dura pues hasta el 2005. En el 2000 hay una crisis económica, que es donde empieza a subir el precio del oro, que es la de las .com. En el 2005 se recupera ya el precio del oro, empieza ya a coger velocidad, y esto pues responde a toda esta crisis financiera y a las políticas monetarias que se empiezan a adoptar en esa crisis financiera de principios de los 2000. Llega la crisis de Lehman Brothers, 2011, se vuelven a emitir mucha moneda, mucha facilidad de liquidez a los bancos, y eso lo que hace es que genera un interés, o sea, al bajar los tipos de interés,
al prestarse mucho más dinero, la gente puede coger dinero casi gratis, invertirlo en acciones y sacarle mucha rentabilidad. Entonces, con tipos bajos, pues el oro vuelve a perder un poquito de atracción. ¿Qué es lo que pasa? Claro. Que se los dan manos a los gobiernos centrales, no hacen ¿os acordáis de la Troika y de los hombres de negro que iban a visitar a Grecia, a Claro. Chipre, Francia, Italia, España, Portugal? Bueno, pues esos ajustes se medio abandonaron y ya la gente y se siguió gastando y se siguió imprimiendo dinero y emitiendo deuda. Con lo cual, en 2015 pasa una cosa muy concreta, que es que Estados Unidos vuelve a intentar dar un golpe de Estado en Ucrania, en 2014, el Maidán. Bueno, primero es lo de Crimea y luego es lo del Maidán, pero básicamente en ese momento, en 2015, Rusia y China se dan cuenta de que en algún momento les van a tirar del sistema de pagos internacional, porque es un sistema supuestamente basado en leyes, pero sabían que había trampa porque había juez y parte, que es Estados Unidos e Inglaterra fundamentalmente. Entonces, en 2015 empiezan a prepararse para un nuevo escenario, China y Rusia fundamentalmente, y sigue la impresión de dinero. ¿Qué pasa en los últimos años? Pues la crisis del COVID es mucha más impresión de dinero. Entonces, Claro. donde había un problema, se multiplica más. Y la situación geopolítica se empieza a agravar. Donde había un único ganador, que en los 80-90 era Estados Unidos, el gran hegemón, ahora China y Rusia empiezan a ser, sobre todo China, una alternativa lógica y muy sólida al liderazgo de Estados Unidos. Y por eso toda la guerra de aranceles de Trump, el primer objetivo ¿contra quién es? Contra China. ¿Por qué? Porque hay una guerra económica en el fondo y hay una guerra con el dólar y el yuan, y el oro, en el fondo, lo que está descontando es esta situación. No es solo cuestiones técnicas como un activo financiero cualquiera, no son solo cuestiones monetarias por los tipos de interés y la impresión de dinero, sino que es una cuestión geopolítica. Solo podemos entender la gran subida del 2025. ¿Por qué? Porque solo podemos entender el 2025 porque China ha hecho movimientos y Rusia también. Y eso ha escalado. Pablo, te comparto dos gráficas más. Esta es la de la relación de la masa monetaria con el oro de Estados Unidos. ¿Nos podrías explicar un poco esta gráfica, qué es lo que nos dice a día de hoy? Bueno, a ver, esta gráfica, la masa monetaria es la cantidad de dinero que hay distribuida en el mercado, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? En la tesis anterior, la tesis subyacente del oro es, y lo que termina de explicar lo que estamos hablando antes, es que el oro es dinero. Es lo único que ha sido dinero durante toda la historia. Solo no ha sido dinero el oro desde 1971, ¿vale? Toda la historia del hombre, desde que el hombre es hombre, o sea, desde el neolítico, que ya empieza a aparecer la historia como tal, ¿no? Las grandes civilizaciones en Egipto, en Mesopotamia, en China, se empieza a hacer intercambio, y ese intercambio se empieza a hacer con oro y con plata. Hay más, en cada sitio hay diferentes cuestiones, pero al final el hombre descubre en todas las grandes civilizaciones que para intercambiar el exceso de producción agrícola que tiene o ganadera, porque es cuando empieza a haber ya producción, no era solamente autoconsumo, cazadores, sino empiezan a ser recolectores, pasan de cazador-recolector al hombre ya que produce, ¿no? Que planifica. Y por lo tanto produce más de lo que consume, puede comerciar. Ese comercio necesita algo para intercambiarlo que sea mejor que el trueque. Y nace la moneda, y la moneda es oro y plata siempre, ¿vale? Han habido más alternativas, pero siempre ha sido el oro y la plata. Eso es toda la historia hasta el año 71, que nace el dinero que conocemos actualmente, que se llama dinero fiat, porque te tienes que fiar. Es una confianza ciega en que eso vale algo y te lo van a aceptar, ¿vale? Hasta entonces el dinero era algo de valor, ¿vale? Entonces, la masa monetaria es la cantidad de dinero que están los gobiernos, los que tienen la imprenta de la moneda, están inyectando en el mercado. Hay diferentes maneras de medirlo, ¿vale? En el fondo, esto lo que vemos son periodos que en teoría pues va subiendo, va bajando, pero estas gráficas en el fondo están ocultando algo que sabemos todos, y es que además de la cantidad de dinero que hay en el mercado, hay mucha deuda. Y parte del problema que tenemos es que las operaciones de política monetaria, además de controlar los tipos de interés y la cantidad de dinero que hay en circulación, influyen o generan deuda, ¿vale? Si nosotros viéramos la cantidad de la deuda mundial o viéramos 90, viéramos la deuda mundial, prácticamente el crecimiento de la deuda mundial desde el año 70, pues prácticamente el precio del oro lo único que ha hecho es reflejar
ese incremento de deuda. Entonces, esta es un poco la visión. Entonces, el oro es dinero, es lo único que siempre es dinero, y en el fondo los movimientos del precio del oro reflejan la relación que tiene con el dinero que nosotros conocemos y utilizamos, que es el oro, perdón, es el dólar, es el euro, es el yuan, es el rublo. ¿Vale? Luego tenemos esta otra gráfica que muestra el precio del oro comparado con el bono de Estados Unidos a 10 años. Vemos cómo se ha separado completamente, ¿no? Cómo en el 2022 más o menos estaban igualados y cómo desde entonces el precio del oro lo único que hace es subir y sin embargo el tipo de interés que te da esto es lo que te decía al principio de mi tesis, claro, hasta antes del 22, ¿no? El playbook, ¿no? El libro de reglas del oro decía, oye, esto tiene que ver con los tipos de interés. Los tipos de interés se reflejan en el bono, en el interés del bono de Estados Unidos, fundamentalmente, o el bono alemán. ¿Qué pasa? Que eso fue verdad durante un tiempo, como se ve en esta gráfica. Se rompe. ¿Qué pasa en el 2022? La guerra de Ucrania. ¿Vale? ¿Qué pasa? La amenaza de que Estados Unidos y la Unión Europea van a bloquear los activos rusos. Y la amenaza de que los bloquean pasa a la amenaza de que nos los vamos a quedar. Vamos a pagar la reconstrucción de Ucrania con el dinero que Rusia tenía en Londres o en Nueva York. Eso rompe completamente ya y abre un nuevo escenario. Dice, todos los países emergentes, los países que no son Occidente, dicen, coño, tengo un dinero en Londres o en Nueva York y si me porto mal me lo quitan. Entonces, claro, todo el mundo empieza a cambiar. Y el que tenía el Banco Central de Nigeria, el Banco Central de Pakistán, el Banco Central de Argentina, el de Brasil, el de Turquía, el de Polonia incluso, dice, vamos a desprendernos de dólares y comprar oro. ¿Por qué? Algunos por seguridad y otros porque visualizaban el problema. Dice, oye, el dólar se va a depreciar porque no paramos de imprimir dinero. En el COVID lo hemos visto, Trump imprimió una cantidad de dinero en el COVID brutal en su primer mandato. La gente lo ve. La gente ve los movimientos de otros países y dice, oye, Polonia, aunque está en Occidente, dice, aquí, ojo, que aquí están cambiando las reglas de juego. Y han apostado, es el país de Europa que más oro ha comprado, el único que está comprando oro en grandes cantidades. Una plusvalía de llevar Polonia fenomenal. Esto es lo que se ve. Aquí se ha roto y se rompe por una cuestión geopolítica, como decía al principio. Oye, Pablo, hablabas de la pérdida de protagonismo de Londres y de Nueva York. Vemos una emergencia del mercado de Shanghái como nuevo referente del oro. Sí. Que ¿estamos ante el fin, dirías, del dominio financiero de Londres y de Nueva York? Hombre, el sistema unipolar está muerto y vamos a un sistema multipolar de facto, ¿no? Entonces, ese sistema unipolar tenía dos centros financieros que son hermanos, Londres y Nueva York. El oro se negocia, el mercado del oro es Londres y Nueva York, toda la vida, y ahí se cierra el precio, porque hay unos bancos de lingotes que al final de cada día, en función de lo que se compre y se venda, se mueven camiones llevándose el oro de un sitio a otro. Los que lo guardan se transportan en Londres y Nueva York camiones con oro para liquidar las diferencias. ¿Qué es lo que pasa? Que el mercado del oro ha estado muy intervenido, está muy concentrado, muy pocos operadores que controlan el mercado, mucho ETF, o sea, mucho producto financiero de futuros, etcétera, que replica el precio del oro o que condiciona, mejor dicho, el precio del oro. Entonces hay diferentes maneras en el sector de servicios, en el mundo del sector financiero, de los mercados financieros, perdón, hay muchas maneras de manipular el precio de un activo, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado hasta esta gráfica? Pues que en Londres y en Nueva York se manipulaba el precio del oro y la plata. ¿Qué es lo que ha pasado en esta gráfica en la parte de la derecha? Desde el 22, que China y Rusia han dado pasos en esa desvinculación del mercado de Londres de oro y de plata, sobre todo de oro. China creó un mercado, apostó por su mercado local y creó unas reservas de oro físico no en China continental, que es Partido Comunista, sino en Hong Kong, que es en teoría mundo libre. No ha parado de llegar oro a China y se ha propuesto China, se ha ofrecido este año como el custodio del oro de los países que no quieren tener el oro en Nueva York y en Londres. Lo que decía antes por cierto, de la manipulación, hay muchas multas que si buscáis en ChatGPT, multas a bancos por manipulación del precio del oro, como la del Euribor, se manipulaba. Entonces, cuando tú creas un mercado paralelo y rompes el monopolio, es muy difícil, ya es mucho más difícil manipular el precio del oro.
Porque en este mercado el precio es libre. Y este mercado, la gente sigue comprando oro y sigue vendiendo y sigue subiendo el precio. Y a este mercado ya que estaba manipulando el precio del oro para mantenerlo bajo, ya no pueden. Y va subiendo en todos los mercados en paralelo. Entonces, lo que se ha producido Oye, pues el año pasado, este año, bueno, Rusia hace unos años vinculó el rublo al oro y China ha creado este mercado paralelo al mercado de Londres y de Nueva York. Y esto está sí. generando una explosión del precio. ¿Por qué? Porque el precio ya no está manipulado. Para que te hagas una idea, el mercado de la plata de papel, o sea, lo que son contratos financieros que supuestamente están relacionados con el intercambio de plata física, es 400 veces más grande que el mercado de la plata física. Quiere decir que si hay 4 operadores que quieren manipular el precio de la plata física porque la consumen o porque la utilizan, se van a un mercado financiero y se acuerdan entre ellos comprarse y vender grandes cantidades de contratos en papel para fijar un precio en papel, porque es mucho más grande el mercado en papel que el mercado en real. Eso es lo que ahora mismo, la plata también es un tema que está ahora muy candente, porque ha subido mucho el último mes. ¿Por qué? Pues porque la manipulación de ese mercado ya ha llegado a su fin. No se puede seguir manipulando porque la demanda supera la oferta y hay muchas cuestiones que están colapsando en esa manera de entender el mercado de la plata. Y por eso está subiendo y seguirá subiendo mucho más de lo que está ahora. ¿Te atreves a decir una cifra o no? Bueno, a ver, el tema del oro y Yo he la escuchado plata, por ahí la onza de oro en 12.000. la onza de oro ahora mismo está hay que ver si son dólares o euros, Dólares, pero sí está en dólares. Hablo de 4.000. dólares. Están $4.000. Si tú te coges lo que hablábamos antes de comparar el oro con lo que es deuda, masa monetaria, al oro le cabe 3 veces multiplicarse por 3 su valor, que es lo que tú has dicho, 4 por 3, 12.000 euros, $12.000 la onza. Eso, con la tesis que barajo yo, es posible. Es verdad que tienen que darse muchas cosas y la situación geopolítica se tiene que acelerar. El tema hay que ver qué hace Estados Unidos, porque en principio es el banco central con más oro del mundo. Hay depende de muchos factores, pero a medio y largo plazo, no a corto, porque a corto puede haber volatilidad y bajar un 20 o 30%, podría suceder, pero yo estoy convencidísimo de que vamos a ver el oro en un por 2 como mínimo de lo que está ahora, y la plata va a ser también un por 2, por 3 como mínimo. Y si la cosa se pone más tensa y colapsa la moneda fiat, que es en el fondo lo que está de fondo, y la gente ya no cree en la moneda fiat por la gran inflación que hay, porque los ingresos fiscales van a caer, los gastos van a subir por la guerra, por las pensiones. Entonces, todo el mundo tiene un consenso de que va a subir la inflación, va a aumentar la inflación. Perdonad porque creo que hay gritos por el fondo. Nah, tranquilo, normal. Y entonces va a subir. ¿Cuánto y a qué velocidad no sabemos? El último mes ha sido alucinante en los dos casos. Puede haber una corrección, pero quien quiera comprar para especular, ojo, como todo en la vida, mi tesis es otra. Yo no compro oro para especular. Yo compro oro o plata para protegerme, para proteger mi patrimonio. Porque lo único que ha sido dinero siempre es esto, y parte de mi patrimonio quiero que siga siendo esto toda la vida. Y encima, como inversión es buena. Oye, pero ojito con las Pablo. inversiones de corto plazo especulativas cuando vas con el agua al cuello. Sí, no, total. Muy buen consejo y que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Porque ahora se llenan los diarios de noticias, ¿no? Respecto a esto y es importante que la gente pues no haga el tonto y sobre todo si no tienes la formación necesaria. Pablo, ¿qué implicaciones tiene que el oro vuelva a ser un respaldo monetario para el sistema financiero? Mira, la implicación fundamental es una cosa que nos damos cuenta todos los que, como la gente de mi edad, de la tuya, que tenemos que plantearnos sobre una casa y vemos que los precios de la casa están imposibles, o los que van al supermercado y dices, la compra que valía hace 4 años 60 euros ahora vale 200. ¿Vale? ¿Esto por qué es? Esto es por inflación. Eso es porque el dinero cada vez vale menos. ¿Por qué? Porque el que tiene el control de la impresión monetaria, que es un monopolio, pseudo público, pseudo privado, no está claro lo que es negligente, es imprudente y gestiona las cosas con unos incentivos que no son para nuestro bien a largo plazo, sino puede que para su bien a corto, que es una reelección en unas elecciones. Entonces,
El problema que tenemos de fondo, ¿no? Es que los políticos tienen un incentivo a imprimir más dinero, cada vez más. Y eso nos hace a nosotros pobres. ¿Y nos hace pobres de qué manera? Nuestros sueldos siguen subiendo, pero suben mucho menos. O sea, algunos tienen mala suerte y no bajan. Yo he tenido buena suerte en la vida, mis sueldos son buenos para lo que hay en el mundo. Pero el poder adquisitivo de mi sueldo está cayendo en picado. El mío, el tuyo y el de todo el mundo. Entonces, y cae mucho más rápido que la inflación que nos dicen en la tele. Dice, la inflación este mes está en el 2% interanual, 2,5 al 3,3 o 1,7. Mentira, mentira. Desde el año 70, de lo que estábamos hablando antes, han cambiado 30, 40 veces la fórmula que mide la inflación. Y siempre que la cambian, se reduce la contracción. Entonces, están haciendo que la fórmula siempre dé en torno a 1,5 y 3,5. Pero, y están sacando la fórmula las cosas que suben más de precio. Entonces, quien trata de reproducir la fórmula de inflación manteniéndola siempre fija, lo que ve es lo que vemos nosotros en el día a día, es que la inflación real se ha disparado como el precio del oro. Entonces, el oro, si se vuelve un sistema respaldado en algo real, eso a corto plazo genera tensiones en la economía. Tensiones fuertes porque, claro, todo ajuste económico no se hace gratis, es duro. Pero tiene una cosa buena y es que la gente le dejan de robar sin que se dé cuenta. O sea, las economías sanas tienen una moneda estable. Para que te hagas una idea, Roma, todo el mundo nos ha enseñado en el colegio que Roma cayó por la invasión de los bárbaros. Pero esto es solamente verdad en parte. El problema fundamental de la caída de Roma fue monetario. Fue que la moneda la devaluaron prácticamente y perdió toda la plata. Para que te hagas una idea. Augusto, el primer emperador, después de Julio César. Tiempos de Jesús, en torno al año 0. El denario tenía el 95% del denario era plata, ¿vale? Gladiator, hay 2 emperadores, Marco Antonio y Cómodo, ¿no? Para los que hayan visto esa película, esos son 200 y pico años después. Bueno, pues Marco Antonio, del 95 en 2 siglos había caído al 85, luego al 75%. Y Cómodo consigue subir prácticamente los únicos emperadores. Cómodo, el malo de la película, es de los pocos emperadores que consigue aumentar la cantidad de plata, porque se dedicó a expropiarle a los patricios sus fincas para enriquecerse. En vez de conquistar a extranjeros, se conquistó a los de dentro. Incrementó el tesoro del imperio y consiguió que la plata tuviera más contenido en plata. Pero nos vamos más adelante y cae al 50% en los siguientes 50 años, y en los siguientes 50 cae el 99%, y queda el 1%, y acaba no teniendo plata. ¿Esto qué hace? Esto hace que lo que se compraba con medio denario cuando empezó el imperio, perdón, en el año 100 y pico, con medio denario se compraba la misma cantidad de trigo que se pasó a comprar en el año 340, en la época de Constantino, con 10.000 denarios. Entonces, ¿qué pasa cuando hay tanta inflación? ¿No? Como en Alemania, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, como en Venezuela, como en tantos sitios donde ha habido mucha inflación. ¿Qué pasa? Que se generan tal desajustes que la gente no puede ahorrar, ¿no? Hay quien gana, pero la mayoría pierde, porque le están robando su manera de subsistir, ¿vale? Y Roma, por quitarle la plata, al final la gente dejó de utilizar el dinero, porque no puedo, porque ¿qué más me da que me es un circulito que ponga la efigie del emperador si no vale nada? Pues la gente dejó de intercambiar dinero y empezó a hacer trueque. La gente se fue a vivir al campo y empezó el feudalismo en el final de Roma. Y ya de ahí empezó la Edad Media. Y durante 5 siglos en Europa no hubo dinero. La gente que tenía oro y plata se lo guardó. Ahora ¿qué pasa? Ahora puede pasar una cosa parecida. La inflación y la impresión de dinero ha hecho que el dinero no valga nada. Las casas valen mucho más, se han disparado de precio. ¿Por qué? Porque el dinero que se paga la casa no vale nada. Porque cada año nos roban un 5, un 6, un 8% de lo que tenemos en dinero. Entonces, si tú no tienes inversiones que te rinden el 8%, el poder adquisitivo de tu ahorro muere. Y eso prácticamente es imposible. Tú ves una crisis de inflación causada por una crisis de deuda, pero ¿ves también un shock en los mercados de renta variable? ¿O ves conviviendo? Estamos también en máximos. Hay muchos indicadores de que solamente se han producido en 3 ocasiones del siglo XX, que fueron en 1929, en 1980, en el 2000.
Entonces, hay muchos indicadores de valoración de activos en bolsas, especialmente la americana, que nos dicen que el mercado está muy caro. Y cuando el mercado está muy caro, tiende a ajustarse. En la economía siempre todas las burbujas explotan. Y los ajustes en los mercados no suelen ser planos, suelen ser abruptos. Entonces, que vaya a haber un ajuste gordo a corto plazo de mercados financieros es muy posible. ¿Cuándo? No se sabe. Puede alargarse más la cosa. Esto nunca se sabe. ¿Ese ajuste en la renta variable puede arrastrar en parte al precio del oro y la plata? Sí que puede. A corto plazo sí. Pero como la tendencia del precio del oro y la plata no depende de la bolsa y de la inflación, sino que depende de una cuestión de largo plazo, pues mientras la bolsa esté hundida, o sea, la bolsa medida en precio en onzas de oro, desde el año 2000 pierde dinero. Desde la crisis de las .com, la bolsa medida en precios en onzas de oro no ha subido en valor. Es decir, en quien en 2000 lo hubiera comprado todo en oro y no hubiera tenido nada de renta variable ni de renta fija, sería mucho más rico que cualquier inversor medio de renta fija y renta variable. ¿Por qué? Pues porque por esto estamos hablando, porque el dinero no vale nada. Y ojo que nos han dicho que no tendremos nada. Y tendremos que decir que somos felices. Eso es un programa político de algunas élites globalistas. Y para conseguir eso, en la historia se ha conseguido al menos en 3 ocasiones. En la Revolución Comunista de Cuba, en la Revolución Comunista de la Unión Soviética y en la Revolución Comunista de China, de Mao. ¿Qué pasó en las 3 cosas? El dinero dejó de valer. Y solamente podías comprar con lo que te dejaba el gobierno, el Partido Comunista. Con lo cual, si el dinero tuyo que tienes no vale nada, haces lo que te digan. Y punto. Y ese es el río que tenemos entre manos. Y el euro digital, el dólar digital es esto, ¿eh? Es un programa de control. ¿Por qué? Porque el euro ya no sirve, el euro como lo conocemos, la gente está huyendo de él. Y para que no huyas, nos lo cambiarán por euros digitales y por dólares digitales. Hay gente aún así, Pablo, que te dice que el oro no te lo vas a poder comer, ¿eh? El oro no se come, ¿no? Pero tampoco lo que se lo comía Midas, ¿no? Era el que convertía todo en oro y dio un abrazo a su hija y se convirtió en oro, ¿no? El oro es para guardar patrimonio en momentos convulsos. Una estrategia de diversificación. No, te lo digo porque hay gente que, bueno, al final todo el mundo es libre, ¿no? De buscar ahí los 4 pies, los 3 pies al gato, que te decía, oye, estás hablando de un fin del mundo, ¿no? Ahora recordemos que al final de tu tesis... Pero no fin de la historia. Es un fin de estos tiempos, no del mundo. Esto yo creo que es una idea que no está del todo claro. El mundo tal como lo conocemos lo estamos viendo en las finanzas, en la política, en la geopolítica en general. Este mundo está al borde de un cambio, de un nuevo orden. Ese nuevo orden que nos quieren, no va a triunfar el nuevo orden que nos han vendido, será otro nuevo orden, que es un orden de Dios. Pero, como nos recuerda la historia, transicionar este cambio turbulento que vamos a ver, donde cambian las reglas de juego, si tú tienes patrimonio asegurado que depende de ti, no depende del gobierno, lo vas a vivir con más tranquilidad. Entonces, si tienes plata, llegado el caso, y hay mucha inflación, puedes utilizar la plata para comprarla en una tienda zanahorias o carne. Entonces, lo que te quiero decir es que esto no se acaba. Esto no es, oye, me lo gasto todo, porque como se va todo a por saco, me lo gasto, me voy de fiesta, me voy de viaje y ya está. Pues, hombre, o te pegas un tiro de acto seguido o tienes que seguir comiendo. Entonces, el tener oro y plata es una cuestión de tranquilidad y seguridad, sobre todo cuando tienes gente que depende de ti, si eres padre de familia, y es simplemente una estrategia de protección para transicionar mejor estos movimientos que van a ser muy complicados, porque en la historia los cambios de imperio nunca han sido pacíficos, son violentos y son tensos económicamente y se pasa muy mal. Entonces, esto es una cuestión de tener bazas para tener una estrategia para que te dé tranquilidad y vivirlo con paz. Pablo, vamos a mover de tema, vamos a hablar sobre Israel, sobre Irán y sobre un posible conflicto inminente y lo vamos a hacer viendo un vídeo que nos compartías y que puede probablemente indicarnos hacia dónde va el asunto.
es porque Bibi se ha metido en un lío con este acuerdo. Ha conseguido convencer a Smotrich y a otros, como Ben Gvir, para que se mantengan en la coalición. Pero eso se basa en su entendimiento, lo que él les ha dicho en hebreo a puerta cerrada, de que no va a dejar de matar a Hamas. Y que a menos que Hamas se desarme por completo, para que él pueda matarlos aún más rápido y mejor, no va, ya sabes, consolidar este acuerdo. Bueno, lo primero, Pablo, ¿a quién estamos escuchando y por qué le concedes a esta fuente o a esta persona credenciales a lo que dice? Bueno, este señor de la izquierda, como pone ahí en pantalla, es un coronel retirado del ejército de Estados Unidos, especialista en Corea. Estuvo durante 10 años destinado y a todos los ejercicios militares que se hacían junto con Corea del Sur y Japón en la zona. Y fue asesor jefe del secretario de Estado de Estados Unidos, o sea, una persona que ha estado muy metido en la administración estadounidense, ¿no? Esta persona, además, pues hay un vídeo por ahí de un general americano que se puede encontrar en internet, se puede encontrar el audio y el vídeo. General Wesley Clark, un general muy importante de los años 2000-2010 estadounidense, que cuenta como en una reunión del Pentágono antes del 11 de septiembre se distribuyó entre determinadas personas, entre las cuales estaba este señor, que está aquí en pantalla, un plan para derrocar a 7 gobiernos de Oriente Medio. Eran Irak, Siria, Libia, Líbano, Sudán, Somalia e Irán. Y el plan original eran 5 años. Este señor dice, ojo, no solamente es el plan, no era solamente eso. Ese es el plan que se ejecutó. Había un plan paralelo que era derribar a Cuba y derribar a Corea del Norte. Entonces, esta es una persona que conoce mucho del tema, ¿vale? Ese plan de los 7 países, el único país que falta por derribar es Irán. Ha llevado más años de los esperados, pero se entretuvieron en Afganistán, salió la cosa un poco desviada. Quiero decir que es una persona con fuentes internas de la administración de Estados Unidos, con muchos contactos militares en activo actualmente y que conoce mucho la zona de Oriente Medio. Y lo que nos viene a contar aquí es que el acuerdo de Hamas, que la semana pasada rápidamente Trump cerró, dicen que tan rápido porque esperaba que le dieran el premio Nobel de la Paz, que no se lo han dado a él. Hay 2 explicaciones posibles. Una era que intentar que le dieran el premio Nobel de la Paz. Y la otra lo explica otro exdiplomático inglés que sigo. Y básicamente dice que a partir del 15 de noviembre en la zona hay unas condiciones meteorológicas que no hacen recomendable el inicio de una campaña aérea. Con lo cual, lo que viene a contar es que de lo que se está hablando aquí es que lo de Hamas se ha acelerado, Hamas no se rindió, el acuerdo desde el lado israelí ya se confirma que no va a ser respetado y que van a destrozar a toda la infraestructura porque no hay intención de que Israel le conceda a Palestina el derecho a un Estado. No va a reconocer jamás su derecho a existir sin armarse y los va a matar a todos. Entonces, esto es un acuerdo falso de paz y es un acuerdo de paz que además se ha acelerado porque el objetivo de Israel es derribar el gobierno de Irán. Ese plan es del Pentágono de hace 24 años y ese plan, el riesgo, lo que se comenta en muchos círculos es que hay mucha tensión y mucha presión por parte de Israel en Bibi Netanyahu, que cuando dice Bibi es Netanyahu, mucha presión por parte de Israel para que ese plan de derrocar definitivamente al gobierno de Irán sea ahora. Y esta es un poco la cuestión. Si quieres seguimos. Sí, porque va un poquito más allá, lo escuchamos. Si eso ocurre, entonces todo lo que estamos hablando ahora no solo tiene la posibilidad de volverse nuclear muy rápido, antes de que nadie sepa lo que está pasando. Los israelíes han perfeccionado el lanzamiento de un arma nuclear desde uno de sus submarinos. Así es como creo que empezaría. Así que no solo vamos a negar todo lo que todo el mundo está diciendo tan positivamente con respecto a Gaza, y ni siquiera sé cómo pueden encontrar algo positivo en ello, porque todo lo que hará Bibi, incluso si el acuerdo se concreta, será seguir matándolos a fuego lento,
y anexionarse Cisjordania y todas las demás cosas que tiene planeadas. En otras palabras, no va a ser detenido. Pero creo que se da cuenta de que estará en una situación existencial, política y de otro tipo si no inicia esta guerra. Habla de ojivas nucleares desde un submarino. Bueno, Israel es de los... Seguramente siempre se acusa a Israel, a Irán, de que tenía un programa de armas nucleares, que siempre está a punto de tener arma nuclear, pero Irán, contrariamente a lo que se piensa, ha tenido hasta este año, hasta la guerra con Israel, a observadores internacionales de la Agencia Atómica Internacional controlando su programa nuclear. ¿Qué país no tiene control ninguno sobre su programa nuclear? Tanto pacífico como militar. Israel. Israel, en época de Kennedy, empezó a obtuvo la bomba atómica. No se sabe cuántas ojivas nucleares tiene. Hay gente que dice que 90, hay gente que apuesta por estar entre 300 y 500. La cuestión es que no permiten que nadie investigue nada acerca de esto. Tiene 3 submarinos y según fuentes del ejército de Estados Unidos con las que habla este señor, hay un submarino que ha estado siendo estas últimas semanas cargado de ojivas nucleares. O sea, no solamente ya tienen probado el sistema de lanzamiento, que antes no tenían en submarinos en Israel, sino que ya lo tienen probado y están actualmente cargado este submarino con toda la capacidad que tiene para llevar ojivas nucleares. Curiosamente, volviendo a las profecías que te gustan mucho, Fernando, hay una profecía que creo que en algún momento comenté. Hay 2 profecías, de hecho, que hablan de posiblemente un arma nuclear en Persia, lo que es Irán ahora. Una está en una carta que supuestamente escribió Bernardita Subirus, la vidente de Lourdes, a León XIII. Se encontró hace 40-50 años en los archivos secretos del Vaticano y dice que una gran bomba explotaría en una ciudad de Persia, ¿vale? Eso justo antes de lo que ya será el final de estos tiempos y lo que vendrá después, que es el triunfo del Inmaculado Corazón de María, ¿no? La mejor época de la historia de la humanidad, según esta santa, la de Lourdes, la de apariciones de Lourdes. La otra profecía está en la Biblia, en el profeta Ezequiel, cuando en el capítulo 38 habla de un Israel que forma parte de una guerra, de una situación geopolítica y unas guerras, la de Gog y Magog, que alguna vez hemos hablado. Esa situación primero define Israel, al principio del capítulo 38, lo define diciendo: gente que vino de todas las naciones se asentó en los montes de Israel echando a fuerza de espada a los habitantes que habían. Viene a contar esto, que es lo que ha hecho los ciudadanos del Israel moderno, que conocemos nosotros desde 1948, lo que ha hecho ha sido asentarse y expulsar a los palestinos de sus tierras, de sus casas. ¿Cómo? Con la espada, sí. la fuerza. Bueno, pues ese mismo capítulo, ese es Ezequiel. Zacarías 5, que es un profeta que es un poco posterior, pero que habla un poco, retoma lo mismo, creo que es, no me estoy equivocando, Zacarías 5 dice que habla de una bomba, un rollo volador, que es un rollo es un libro, creo que lo comentamos. O sea, los rollos eran libros, antiguamente era un rollo. Pues un rollo de 10 metros de largo es un misil como los que vemos desfilar en China o en Rusia cuando hay un desfile militar. Esos misiles tienen capacidad nuclear. El rollo volante, Zacarías. Rollo volador. Y ese, si lo lees, dice, hay una cápsula, hay una mujer que es la maldad, se mete en la cápsula y se tapa con una cápsula de plomo. Y sale volando. ¿Hacia dónde? Hacia también lo dice en Zacarías 5. Entonces, quien le interese, que vea y que tenga en la imagen, cuando vea la palabra rollo, que piense en un misil. En un rollo que es un cilindro de 10 metros de largo. Pues que en vez de pensar en un papel, que piense en un misil. Y que vea que es una cápsula y que es la maldad y va a la tierra de Sinear. La tierra de Sinear está en Mesopotamia. Eso es Irán y Irak. Entonces, bueno, lo que ha dicho este coronel retirado, ex asesor de Estado de Estados Unidos, es que su apuesta es que si se va de las manos, la guerra será nuclear. Y que para acabar con el gobierno de Irán es casi seguro que es un objetivo clarísimo del Pentágono desde el año 2001 y de Israel, clarísimamente, lo podéis ver en las noticias. En la BBC te manda una noticia de la BBC que el objetivo real en la guerra de los 12 días no era el programa nuclear, era derribar al gobierno de Irán, y por eso salía en prensa el hijo del Shah de Persia, o el nieto. Si os acordáis, de repente empezó a proponerse que iba a caer el gobierno y que iba a volver el Shah a Persia. Bueno, pues el objetivo de derribar el gobierno de Irán no ha terminado. El objetivo de terminar con Palestina y con los palestinos
para los israelíes no ha terminado, y esto apunta, según muchos especialistas, al riesgo altísimo de que se reabra las hostilidades contra Irán y se reabran de manera definitiva. Y de manera definitiva, posiblemente la gente que conoce el tema apuesta porque el riesgo de utilizar armamento nuclear por parte de Israel contra Irán es muy alto. Y está profetizado, con lo cual siento que va a suceder. Es alucinante, Pablo, cómo siempre encuentras, es que encuentras o descubres una profecía que pudiera conectar con la más inminente actualidad. Esto no lo habías dicho antes de grabar, lo de Zacarías 5 y lo de la profeta de Lourdes. Entonces, bueno, el riesgo está ahí. El diplomático que te mencionaba antes, que ha sido, estuvo en Líbano, ha estado en Sudáfrica, fue asesor de Javier Solana cuando fue jefe de la OTAN, ¿no? Javier Solana. Lo que viene a decir esto, que a partir del 15 de noviembre no puede ser, es muy difícil, con lo cual da de plazo, dice que Israel va a hacer todo lo posible porque de aquí al 15 de noviembre se finalice con Irán. Y que si no, tendrá que esperar a marzo de la primavera del año que viene. Y eso puede cambiar mucho las circunstancias geopolíticas mundiales. Y ahora eso, en su opinión, hace muy posible el riesgo de ataque ahora a Irán. Y hay que entender una cosa que yo te comentaba antes, y para los oyentes, igual hay algunos escandalizados, porque puede decir, este antisemita que ha llegado por aquí, yo creo que hay que hacer una diferenciación clara entre lo que es ser antisionista y antisemita, ¿vale? El antisemita es el que tiene un prejuicio racial contra contra los judíos de etnia semita. Pero, en primer lugar, la inmensa mayoría de judíos de ahora no son semitas. Netanyahu, nadie se imagina a Jesús como Netanyahu, blanquito y con el pelo negro. Y ves a los judíos de Hollywood, son todos así blanquitos, no se parecen a los judíos como nos imaginamos a Jesús. ¿Por qué? Porque son askenazis. Étnicamente, para quien le interese investigar, el 90 y tantos % de los judíos de ahora genéticamente son askenazis. Y estos tienen su origen genético en la Alemania medieval. ¿Qué pasó antes? Eso ya son teorías, pero no sé, la ciencia genética no lo puede mostrar, no puede explicar nada más allá del origen centroeuropeo del siglo de la Edad Media. Entonces, no son semitas, con lo cual no podemos ser antisemitas los que criticamos a Netanyahu, y lo que criticamos es al Estado de Israel como concepto político racista que trata de tirar de la zona a todos los que viven ahí en la zona y todos los que presentan dudas contra su plan. Ellos tienen una cosa que se llama el plan del Gran Israel. Ellos los sionistas quieren que prácticamente entre el Tigris y el Éufrates, entre los ríos de Mesopotamia antigua y el Nilo, no haya nadie que le haga sombra, incluso que ellos sean el único poder de la zona. Por eso los 7 países que hablábamos al principio, del general Wesley Clark y de este coronel, hablaba de esos 7 países, que son los de la zona, los que pueden impedir que Israel tenga este plan. Y eso, muchos judíos son antisionistas, incluso judíos ortodoxos. Hay muchos, lo que pasa es que no nos llegan por la televisión, no nos enseñan los vídeos de las manifestaciones de los judíos ortodoxos. Los que tienen aquí las filacteas se oponen a Netanyahu. Te mandaba una carta de Einstein, ¿no? Diciendo que se oponía totalmente al Estado de Israel. Franco, o sea, España nunca reconoció al Estado de Israel hasta que llegó González, ni Franco ni Adolfo Suárez. Entonces, lo de no estar a favor de este régimen político que lleva 70, 80 años matando a todos los que se le ponen por en medio, no es ser antisemita, es reconocer que la idea de crear un Estado israelí en Tierra Santa después de la Segunda Guerra Mundial, pues no fue acertada, no fue adecuada, y estamos pagando las consecuencias, y la están pagando sobre todo los pobres palestinos, que los han matado a decenas de miles. En esta carta de Einstein, ¿qué es exactamente lo que destacarías? Bueno, el fondo dice, fíjate, es del año 48, lo pone arriba, 1 de abril del 48. 9 años justo después
de que terminara la Guerra Civil Española, ¿no? En Burgos, 1 de abril del 39. Bueno, pues dice, la primera frase es la clave, dice, cuando al final la catástrofe real caiga sobre Palestina, el primer responsable será el gobierno británico y el segundo responsable la organización terrorista que ha creado el Estado de Israel. O sea, él llama organización terrorista a los sionistas que han gobernado Israel desde su creación. Se creó el Estado de Israel se creó el 12 de mayo del 48. Se creó después de esto. O sea, esta carta es anterior a la creación del Estado. Y ya les llamaba organización terrorista. Dice, no quiero saber nada de esa gente. Sinceramente tuyo, Albert Einstein. Entonces, eso se ve a venir. Es un error político, es una decisión malvada, y la ejecución es peor, porque Netanyahu es un señor muy radical que controla a Estados Unidos en sus decisiones que tienen que ver con Oriente Medio, y a Netanyahu le preocupa mucho la opinión pública en Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha sido muy pro-israelí, pero en los últimos años toda la base de MAGA se está volviendo muy anti-israelí, anti-sionista. De hecho, el otro día hablabas de Charlie Kirk. Charlie Kirk, las semanas antes de su muerte, su asesinato, él se despegó del movimiento sionista y de sus donantes y de los lobistas israelíes. Y esto, y de hecho, bueno, Netanyahu tuvo que salir a decir que Israel no tenía nada que ver con el asesinato de Charlie Kirk. Entonces, Accusatio manifesta, ¿cómo es eso? Es explicatio non pedita, accusatio manifesta. Explicación no pedida, acusación manifiesta. Entonces, eso puedes pensar lo que quieras. Lo que está claro es que Charlie Kirk y otros influencers, sobre todo de la parte más joven del movimiento MAGA, están posicionándose en los últimos 2 años muy en contra de Israel. Y eso es lo que más preocupa a Netanyahu, según muchos expertos en la zona. ¿Por qué? Porque Israel tiene un ejército muy pequeño. Es un país enano. Tiene muchas dificultades para movilizar un ejército y para entrar en guerra. ¿Cómo hace la guerra a todos estos países? Es Estados Unidos el que la hace. Entonces, solo queda Irán. Es un plan del 2000-2001. Solo queda uno. Y ve que si no lo hace ahora, puede escapársele. Se le puede escapar de las manos. Entonces, esto suma más en la teoría de que es muy posible que veamos un conflicto con Irán en las próximas semanas. Dios no lo quiera, yo me encantaría estar equivocado. Pero hay muchos factores que confluyen y que explican una conveniencia política de hacer este ataque a Irán en este otoño. Oye, Pablo, vamos a mover al último bloque que queríamos comentar hoy, que es el tema de Rusia, Ucrania y el posible final del conflicto. Hemos visto ahí el movimiento de Trump, ¿no? Diciendo, oye, yo aquí ya me retiro, os vendo armas, pero no voy a intervenir más. Rusia Trump es un tío muy de marketing, muy comercial, hizo unas declaraciones muy raras y que dejó a todo el mundo fuera de juego, salvo que los que lo conocen muy bien. Muchos lo leyeron como este tío que venía a poner la paz, ahora dice que ánimo, seguid luchando, que podéis ganar, que esta guerra está ganada. Y yo no lo entendí. Mucha gente como yo, que vemos el conflicto de la misma manera, tampoco lo entendían. En cambio, al día siguiente, la gente ya empezó a analizar y se dio cuenta del engaño. Y el engaño es que Estados Unidos, en el fondo, lo que dijo Trump es: yo me salgo de aquí. Esto es un problema vuestro. Decís que podéis ganar la guerra, que lo vamos a ganar. Yo te vendo las armas, tú las pagas y tú ganas la guerra. La información que tiene Trump no se sabe cuál es, porque tiene alrededor gente que es muy antirrusa o rusófaga, pero claro, hay fuentes de inteligencia militar que deben estar diciéndole lo que está sucediendo realmente en el campo de batalla, cosa que nosotros no nos enteramos porque vivimos bajo propaganda de la OTAN. Entonces, el 29 de septiembre al 2 de octubre creo que fue, hubo un evento anual que celebra Rusia desde el año, lleva 22 años haciéndolo, o sea, desde el 2003, que es el foro de Valdai. En ese foro se invita, lo organiza Rusia, es para mayor gloria de Putin, pero invita gente de muchas partes del mundo y hablan de muchas cuestiones de geopolítica. Ahora has hablado del mundo multipolar, pero la gente que lo ha analizado y lo ha seguido dice, a Putin no se le ve muy nervioso. O sea, no se ve esto de que está perdiendo la guerra, que es un desastre, que está perdiendo hombres a miles,
no parece muy evidente que corresponda con la realidad. ¿Por qué? Porque a ninguna provocación de la OTAN responde y porque se le ve tranquilo. ¿Por qué se le ve tranquilo? Porque lleva ganando. Entonces, este escenario, esto lo analizan pues Scott Ritter. Scott Ritter es también un ex oficial de Estados Unidos, experto en armamento, en programas de control de armas de la OTAN y de la ONU creo que son, se salió del ejército, conoce muy bien todos los acuerdos militares en materia de seguridad, de no proliferación de armamento nuclear, etcétera. Bueno, pues Scott Ritter cuenta esto, pues sigue y te dice, oye, mira, es que al alrededor de Trump hay gente que quiere la guerra con Rusia y hay gente que quiere que una guerra nuclear la ganamos a Rusia. Están locos. Pero bueno, quitando esto, lo que Trump puede estar sucediendo, lo que está haciendo es, lo que ha hecho de facto es salirse del conflicto. Dice, yo me salgo, te vendo las armas y tú lo liquidas. Si tú no puedes y tienes que reconocerte perdedor, yo llegaré y me venderé ante el mundo como el gran pacificador y volveré a poner sobre la mesa el acuerdo de paz que me habéis rechazado 3 veces. Esa es un poco la estrategia de Trump. Entonces, la posición, más creíble cuál es, en mi opinión? Que no tiene nada que hacer ya Ucrania en esta guerra contra Rusia, que ni siquiera el armamento que se ha facilitado desde la OTAN tiene nada que hacer, que Europa sola no puede, porque no va a mandar soldados a Europa a luchar al frente de Ucrania, pues ha mandado oficiales de Strangis, pero soldados a pie de cañón no lo va a hacer. La opinión pública no lo aguantaría. Entonces, esto lo más previsible es que, efectivamente, como Trump lleva queriendo hacer desde hace un tiempo, vaya a terminar en una mesa de negociación, que es como terminan todas las guerras. En esa mesa de negociación, posiblemente se vendrá un relato de que todos ganan, ¿no? Rusia gana parte de sus objetivos, Europa dirá que ha conseguido defender la independencia de Ucrania, Ucrania conseguirá decir que ha estado 3 años luchando contra Rusia y ha garantizado su independencia. Estados Unidos se pondrá en el centro de negociaciones, como decíamos, hemos traído la paz aquí, hemos vuelto a hacer la paz, y Trump dirá que le den el premio Nobel. El problema de ese acuerdo de paz es que haya un magnicidio en ese acuerdo de paz. Es lo que dice. Oye, Pablo, me adelanto ya a lo que van a decir aquí tus oyentes. ¿Y entonces dónde queda el tercer secreto de Fátima? ¿Y dónde queda las profecías de Garabandal? ¿Y dónde queda todo lo que el tercer secreto de Fátima? El tercer secreto de Fátima, lo primero es que cuando se hizo público en el año 2000, el cardenal que lo hizo público dijo que dijo, esto ya se ha resuelto, carpetazo. Benedicto XVI, después de aquello, a Benedicto XVI le hicieron un pulso y lo ganaron cuando era cardenal. Y después, en una entrevista, dijo, quien piense que el secreto de Fátima está finalizado, se equivoca. Entonces, el atentado contra el Santo Padre no era contra Juan Pablo II, para empezar. Con lo cual, sigue pendiente de que se produzca, de que se dé el tercer secreto, y ya hablamos otro día de que el tercer secreto que se publicó no es la versión completa. Hay una parte, que es la explicación, que no se ha publicado, que se puede intuir de qué va el tema por declaraciones de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, declaraciones de gente que ha visto y leyó con Juan XXIII el secreto. Garabandal lo que nos dice es que antes del aviso, Rusia invadirá el mundo libre. Entonces, eso encaja. O sea, ¿por qué Rusia va a invadir el mundo libre? Lo comentamos otro día. No porque tenga una ansia de conquistar. Lo va a hacer porque su supervivencia entienda que o lo hace o desaparece como nación. Porque sabe que queremos destruirla. Y la primera evidencia de que queremos destruirla es que hagamos desde la OTAN un ataque para liquidar a la cúpula política y militar de Rusia. Si eso sucediera, que se ha teorizado y en muchos círculos de geopolítica se ha comentado que hay generales que este plan lo han puesto sobre la mesa, en ese escenario es el que yo creo que Rusia invadirá Europa. Lo cual no quiere decir, la guerra de Rusia y Ucrania no es que llegue un momento en esta guerra se lanza y se convierte en toda Europa, sino que esa guerra, que ya está ganada por Rusia, pasa algo que no queremos dejar finalizar esa guerra de forma natural y que aprovechamos el fin de ese conflicto para liquidar a los rusos, a Putin o a quien sea, o a Medvedev o al Estado Mayor del ejército ruso. Entonces, ese sería un poco mi escenario y mi manera de comprender la profecía de Garabandal. Y la guerra, ya abierta en suelo europeo, la detiene el aviso. Esa guerra, por mi teoría, la digo en el libro, es que no va a llegar a España. Sánchez
aunque no nos gusta mucho, no nos gusta nada a muchos, tiene una cosa buena y es que no se va a meter en esa guerra. Es una persona que promete pero no da. Entonces, lo estamos viendo con todos los insultos que le ha brindado Trump, ¿no? España, cuando la vamos a tirar de la OTAN, ¿cuándo vas a subir el 5%? Pues Sánchez dice que sí, pero no lo hace primero porque no puede y segundo porque no quiere. Entonces, en ese escenario, tener a Sánchez en el gobierno es fantástico porque no va a hacer nada que nos comprometa a entrar en fuego directo con Rusia en Europa. Oye, y la frase de Sergei Lavrov en la ONU el otro día, justo un poquito después de que grabáramos, cualquier agresión contra Rusia tendrá una respuesta contundente. Bueno, es que Rusia ha cambiado o sea, Rusia tiene... Rusia sabe que desde Occidente, desde la OTAN, se quiere dividir a Rusia, se quiere derrotar a Rusia y dividirla en hasta 200 países diferentes. ¿Por qué? Porque es la manera de robarle sus recursos. Entonces, cuando cayó la Unión Soviética, Rusia tuvo una oficina durante muchos años en Bruselas y había un consejo permanente de la OTAN, militares de la OTAN con militares rusos. Se hablaban muchas cosas. La aspiración de Rusia, de Putin, era formar parte de la OTAN y integrarse definitivamente en Occidente. Y no se sabe por qué. Alguna cabeza pensante en Estados Unidos dijo que no. Y puedes ver declaraciones en internet de embajadores de Estados Unidos de aquella época diciendo que había una promesa que se ha incumplido, que era no extenderse hacia el este. Eso se incumplió, se le prometió a Yeltsin, se incumplió. A Putin se le estuvo dando largas hasta que al final Putin ya vio que nadie le iba a dejar entrar en la OTAN y que seguía siendo el enemigo. Y Putin, en sus 20 y tantos años de gobierno, ha decidido que su papel es recomponer Rusia y prepararla para garantizar su soberanía. Y su soberanía se garantiza con armas nucleares. Y las armas nucleares de Rusia, el plan, la doctrina de defensa y de uso de armas nucleares por parte de Rusia se ha estado reelaborando en los últimos años a costa, ¿por qué? Por los amagos que ha hecho la OTAN de atacar a Rusia. Entonces, estamos en una situación muy complicada, la gente que no sigue la realidad geopolítica no lo percibe, pero se habla con mucha facilidad y mucha naturalidad de armas nucleares. Una guerra nuclear es un desastre, es un caos, es que mueren millones y millones de personas si no desaparece la humanidad entera, porque si se desata completamente hay capacidad para erradicar a toda la población del mundo. Si no es por arma directa, es por lo que se llamaría un invierno nuclear. Y es que si se lanzan muchas armas nucleares, los hongos bloquearían la atmósfera y habría un año siguiente donde entre la radiación y la carestía de alimentos se morirían otros miles de millones de personas. Entonces, quien siga la realidad geopolítica se da cuenta como se habla sin ningún pudor y sin ningún tipo de control y de razón, como si fuera hablar de chucherías, hablar de armas, de una guerra nuclear. Oye, es que Rusia tiene el mayor arsenal de bombas nucleares del mundo. Y si Estados Unidos lanzara un único ataque de decapitación, recibiría bombas nucleares. Podría ganar la guerra, como dicen algunos generales de Estados Unidos, pero a costa de que Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y Washington desaparecieran con toda su población. Eso es ganar una guerra de una manera un poco no sé cómo calificarlo, la verdad. Pero estos temas son los que se hablan en algunos círculos de geopolítica y son muy serios, muy graves, muy peligrosos. Oye, Pablo, por despejar algunos comentarios que por ahí decían, oye, ya está bien de tergiversar el discurso o tener un discurso rusofóbico como los europeos, propaganda propaganda OTAN. Yo creo que todo lo contrario, pero por si lo quieres dejar bastante claro. Bueno, efectivamente, yo lo decía el otro día, yo creo que yo no soy de un bando ni de otro. Ni en el conflicto de Hamas e Israel, ni soy de Hamas ni soy de Israel, soy del reino de Jerusalén. Perdón, ni soy de Israel ni soy de Hamas, soy del reino cristiano de Jerusalén. Ni soy pro-iraní, ni soy pro-israel. Pro-sionista, deja muy claro que soy, pero tampoco tengo ninguna afinidad especial con Irán. Eso me pilla muy lejos. Lo que veo es lo que hay en el mundo, ¿no? Y con Ucrania y Rusia pasa lo mismo. Hay gente que es muy prorrusa porque dice que ahí va mucho contra la ideología woke, contra el matrimonio homosexual, contra la ideología de género.
Sí, pero sigue siendo un país con un número de abortos impresionante. Es un país que no es cristiano, porque sigue siendo, el comunismo hizo mucho daño allí. Entonces, yo lo que veo es que estamos sometidos a propaganda de la OTAN, los que vivimos en España y en cualquier país occidental, que no vemos la realidad y no nos la cuentan, que se está preparando para una guerra, y en esa guerra lo mejor es estar fuera. España no entró ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros lo mejor es no entrar dentro de esa guerra. Y si llega Feijóo y Abascal diciendo que tenemos que apoyar a nuestros socios de la OTAN, invertir más en defensa y prepararnos para una guerra con Rusia, mi recomendación es dejar de votarles. O sea, es mejor. O sea, ante el escenario donde podemos desaparecer todos bajo unas armas nucleares, lo mejor es estar fuera. O sea, yo creo de todas maneras que esto va a estallar antes de que haya elecciones en España. Entonces, bueno, no hará falta votar. Pero se habla con mucha tranquilidad y con ninguna preocupación de lo que supone un conflicto de estas características con Rusia. Yo no soy ni prorruso ni antirruso. Yo me dedico a lo mío, que es España, a mi familia y a las profecías. Y esto va a desembocar, como nos lo han dicho profecías. Así que lo que la gente tiene que hacer es verlo con paz, con tranquilidad, confiar en el Señor, protegerse de la mejor manera que pueda. Si esto va a estallar, volveremos a hablar, me imagino, ¿no, Fernando? Y sí, no, seguro. Por supuesto, Pablo. Pues oye, agradecerte un montón tu tiempo. Hay mucha gente dándonos las gracias y que están siempre atentos a los vídeos y a las conversaciones que publicamos. Lo dicho, mucha gente ahí pidiéndonos que cuándo llegará el canal de Pablo de Benavides centrado más en temas proféticos y de geopolítica. Hasta que ese día llegue, pues por aquí nos veremos, Pablo. Aquí nos vemos. Fernando, muchas gracias a ti, como siempre. Perdona a todos los que escucháis que tenéis que poner un 0,8, pero me cuesta mucho no acelerarme. Espero que se me haya entendido, así que nada, trabajaré esto de cara al próximo vídeo. Fernando. No, porque son temas que te apasionan y cuando a alguien le apasiona de lo que está hablando, pues es normal que se emocione. Hay muchos temas para rascar, sobre todo para seguir la realidad. Y como decía antes, lo importante es vivir con confianza. Esto no es para vivir agobiado, para vivir estresado, para salir a la mañana, para vivir con miedo. Esto se nos da, como dijimos el otro día, esta información la sabemos para que vivamos con tranquilidad y con paz. Y que nos preparemos de la mejor manera posible, pero con tranquilidad y conservemos siempre la paz. Y lo que vendrá después es mucho mejor, con lo cual, si estoy equivocado y finalmente no hay guerra y todo se disuelve como un azucarillo en un café con leche caliente, pues esperemos que también se arregle el tema económico y que nos dejen vivir nuestras vidas con tranquilidad. Pero si no, confiemos que esto no escapa de las manos del Señor. El Señor no se equivoca. Lo que viene después es mucho mejor. Aquí hay un comentario que me gusta mucho para acabar, que dice, de nuestra última charla, dice: Dios nos advierte de lo que va a suceder siempre que no haya conversión. Es decir, nos avisa para que modifiquemos nuestra conducta y transformemos nuestros corazones. Si no lo hacemos, vamos camino de la debacle. Yo creo que ese es eso está muy bien resumido. Luego también hay otro que nos gusta menos, pero que también lo voy a leer. Los que nos gustan menos también se leen. Claro. Dice: a ver si los católicos dejan de ser engañados y empiezan a abrir los ojos para darse cuenta del miedo y manipulación psicológica que hay detrás de todas esas profecías que hablan de que Rusia y el comunismo es el enemigo número 1 de Europa y que en los últimos tiempos Rusia va a declarar la guerra e invadir Europa. Pues me encantaría que tuviera razón. Por la parte de la guerra, por la parte de la Iglesia y de la fe, yo siento, algún día, cuando vea el aviso de esta persona que ha escrito esto, espero que, seguramente, bueno, espero no, seguro que ha visto estos vídeos y cuando sucedan las cosas se dará cuenta de que Dios es Dios y que la Iglesia es su cuerpo místico y que está aquí para llevarnos al cielo y nos da las pistas para que quede claro que hay voz aquí para todo el mundo. Pablo, muchas gracias y hasta la próxima. A ti, Fernando. Gracias a todos. Un saludo.